Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí una vez más. Y estoy súper contenta de estar hoy con ustedes para platicar sobre un tema que les aseguro, les va a dejar con la boca abierta. Si son nuevos por aquí, les doy una cálida bienvenida, y si ya son parte de esta gran familia, un abrazo enorme. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las telenovelas turcas, especialmente en una que nos tiene a todos pegados a la pantalla, Pájaro Soñador, o como muchos la conocen, Erkencikus. Y el tema central que vamos a analizar es, la explosión de sentimientos de Demet y su confesión de amor a Can. Sí, así es, la verdad finalmente salió a la luz, y créanme, es un momento que nos dejó a todos sin aliento. Antes de que empecemos a destripar este drama delicioso, quiero pedirles un favorcito. Si aún no están suscritos al canal, háganlo ya. No se pierdan ni un solo vídeo porque aquí les traemos todos los análisis, las novedades, los chismes y las emociones que giran en torno a sus series turcas favoritas. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguna notificación y por supuesto compartan este vídeo con todos sus amigos fanáticos de Pájaro Soñador. Ayúdenme a que esta comunidad crezca. Ahora sí, vayamos al meollo del asunto. La confesión de Demet a Can, un momento épico. Después de meses de tensión, miradas furtivas, malentendidos, y una química que traspasa la pantalla, Demet, finalmente, no pudo más. La presión, los sentimientos encontrados, la lucha interna, todo explotó en una escena que nos conmovió a todos. Recordemos el contexto, Can y Demet en sus roles de Kandibit y Sanem han pasado por mucho. Han enfrentado obstáculos, intrigas, celos, y la constante amenaza de perderse el uno al otro. La relación entre ellos es compleja, llena de idas y venidas, de momentos de pura felicidad y de situaciones que ponen a prueba su amor. Pero en el fondo, la conexión entre ellos es innegable. Se atraen como imanes, se complementan, y se entienden a un nivel que nadie más parece comprender. Es una danza delicada, un tira y afloja constante que nos mantiene al borde del asiento, anhelando cada encuentro, cada mirada, cada gesto. La confesión de Demet es el punto de inflexión. Es el momento en que la vulnerabilidad se hace presente. Es el instante en que ella se abre por completo y expone sus verdaderos sentimientos. Y esto, mis amigos, es algo que todos hemos experimentado alguna vez en la vida: el miedo a confesar el amor, el temor al rechazo, la esperanza de ser correspondido. Demet, como Sanem, es una mujer valiente con una gran sensibilidad, y que, a pesar de las circunstancias, se atreve a arriesgarlo todo por amor. Su confesión no es un arrebato impulsivo, es el resultado de una acumulación de emociones, de un torbellino interno que finalmente encuentra su liberación. La escena de la confesión es crucial. La forma en que se desarrolla, la intensidad de las miradas, el tono de voz de Demet, la reacción de Can, todo está perfectamente orquestado para generar una gran carga emocional. Vemos a una Sanem cansada de ocultar lo que siente, de fingir indiferencia, de reprimir sus deseos. Ella ha luchado con sus sentimientos durante mucho tiempo, y ahora, la olla a presión ha explotado. Es el momento de decir la verdad, sin importar las consecuencias. La valentía de Sanem reside en su capacidad para romper las barreras de la timidez, para vencer el miedo al juicio y a la posible decepción. Su confesión es un acto de liberación, un grito desesperado que busca la autenticidad y la conexión genuina. ¿Y qué es lo que la lleva a confesar su amor? Hay muchos factores, pero creo que uno de los más importantes es la confianza. La confianza en Can, la confianza en su amor, la confianza en que, a pesar de todo, él la comprenderá. Sanem sabe que Can es un hombre de corazón noble, que valora la sinceridad y que, a pesar de sus defectos, la ama. Y es esta certeza la que la impulsa a dar el paso. No es solo amor lo que siente, es la certeza de que ese amor es recíproco, aunque aún no se haya expresado abiertamente. Es la fe en la conexión que comparten, en la magia que surge entre ellos. La confesión, en sí misma, es un acto de valentía. Es dejar al descubierto el alma, exponer la fragilidad, mostrarse tal y como es, con todas sus virtudes y defectos. Y en ese momento Sanem se muestra vulnerable, pero a la vez fuerte. Es una mujer que ha aprendido a luchar por lo que quiere, y que no está dispuesta a renunciar al amor de su vida. No es una víctima de sus sentimientos, es una guerrera que se enfrenta a sus miedos y a sus anhelos con la frente en alto. La manera en que Demet, como Sanem, transmite esta dualidad de vulnerabilidad y fortaleza es uno de los elementos que la hacen tan cautivadora para el público.
Pero, ¿cómo reacciona Can? Esa es la otra parte fundamental de la escena. La reacción de Can es crucial para el desarrollo de la trama. ¿Cómo interpretará esta confesión? ¿Cómo responderá a los sentimientos de Demet? ¿Aceptará su amor? ¿O la rechazará? Su respuesta es crucial, porque en sus manos reside el destino de Sanem y de su propia felicidad. La respuesta de Can, en este caso, es compleja. En un principio se muestra sorprendido, desconcertado. Es comprensible, después de todo, no esperaba esta declaración. La sorpresa es evidente en sus ojos, en su postura, en la forma en que procesa las palabras de Sanem. Pero a medida que Demet se abre y le expresa sus sentimientos, Can empieza a reaccionar de manera diferente. Vemos en sus ojos la comprensión, la empatía, y sobre todo, el amor. Porque aunque no lo diga con palabras en ese mismo instante, sabemos que Can también siente algo por ella. Su mirada, aunque inicialmente llena de sorpresa, se suaviza a medida que escucha las palabras de Sanem. Comienza a comprender la magnitud de sus sentimientos, la profundidad de su amor. La escena culmina con una tensión palpable. La incertidumbre flota en el aire. No sabemos qué sucederá a continuación. ¿Se besarán? ¿Se abrazarán? ¿Se distanciarán? La intriga está servida, y eso es lo que nos mantiene pegados a la pantalla. La tensión es casi insoportable y eso es precisamente lo que hace que la serie sea tan adictiva. Los creadores de Pájaro Soñador son maestros en el arte de crear momentos de suspenso, en mantenernos expectantes, en jugar con nuestras emociones. Y aquí, mis amigos, es donde la magia de Pájaro Soñador entra en juego. La forma en que la serie aborda las relaciones, la forma en que se exploran los sentimientos, la forma en que se crean momentos de tensión y emoción, es simplemente magistral. La química entre Demet y Can es innegable, y eso es lo que hace que la serie sea tan atractiva. Es esa conexión especial, esa chispa que surge entre ellos, la que nos hace creer en el amor, en la posibilidad de encontrar a alguien con quien compartir la vida. Pero no solo se trata de la química entre los actores. También es la historia, los personajes, la ambientación, la música, todo está perfectamente sincronizado para crear una experiencia inolvidable. Pájaro Soñador es una serie que nos hace reír, llorar, emocionarnos y, sobre todo, creer en el amor. La serie es una amalgama de elementos que la hacen única y especial. La ambientación, con sus paisajes espectaculares y su atmósfera romántica, nos transporta a un mundo de ensueño. La música, con sus melodías pegadizas y emotivas, acentúa las emociones de cada escena. Los personajes secundarios, con sus historias y sus personalidades, enriquecen la trama y nos hacen empatizar con ellos. Esta confesión es mucho más que un simple momento en la serie. Es un símbolo de valentía, de vulnerabilidad, y de la importancia de luchar por lo que uno quiere. Es una lección sobre la importancia de la sinceridad, la confianza y el amor propio. Es una muestra de que a veces el amor es el camino más difícil, pero también el más gratificante. Es un recordatorio de que el amor verdadero requiere valentía, honestidad y la capacidad de arriesgarlo todo. Y aunque esta confesión es un punto crucial en la historia, no podemos olvidar los momentos previos, los pequeños detalles, las miradas cómplices, los roces accidentales, todos esos momentos que construyen la tensión y que nos preparan para este gran desenlace. La forma en que la serie dosifica la información, la forma en que nos mantiene en vilo, es simplemente genial. Y eso es lo que hace que Pájaro Soñador sea una serie tan adictiva. Esos pequeños detalles, esas miradas furtivas, esos encuentros fortuitos, son los que construyen la base de la historia de amor. Son los que nos hacen creer en la conexión especial que existe entre Can y Sanem. En resumen, la confesión de Demet a Can fue un momento cumbre en Pájaro Soñador. Fue el punto de inflexión que todos esperábamos, la explosión de sentimientos que nos hizo vibrar. Fue una demostración de valentía, vulnerabilidad y, sobre todo, amor. Una escena que nos recordó que a veces el amor requiere coraje, entrega y, sobre todo, la valentía de mostrarse tal y como somos. Es un momento que quedará grabado en la memoria de todos los fanáticos de la serie. La confesión no solo define el futuro de Can y Sanem, sino que también reafirma el poder del amor y la importancia de ser fieles a uno mismo. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo.
Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta escena. ¿Qué les pareció la confesión de Demet? ¿Cómo creen que reaccionó Khan? ¿Creen que habrá un final feliz para esta pareja? ¿Qué otros momentos de Pájaro Soñador les han emocionado más? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Compartan sus teorías, sus expectativas y sus sentimientos sobre la serie. La comunidad de Pájaro Soñador es una de las más apasionadas y entusiastas que conozco. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque seguiremos analizando Pájaro Soñador y otras series turcas que nos apasionan. Tenemos mucho más que hablar sobre esta serie. Vamos a analizar los personajes, la evolución de la trama, los momentos más emocionantes y por supuesto, los secretos y las curiosidades detrás de las cámaras. Así que manténganse atentos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. No olviden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Hasta luego, queridos soñadores. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós.